les fue aquí. Entonces, miren, ya para ahora sí cerrar ahorita con la parte de los problemas y ver la norma de la ISA, vamos a checar este otro que tenemos aquí. Miren, nos dice que vamos a emplear una válvula de control. Ahora la vamos a utilizar en una tubería de 10 pulgadas de diámetro. En esa tubería vamos a estar conduciendo agua. Los flujos máximos y mínimos que tenemos son de 1,250 galones por minuto. Y de la presión en la tubería la vamos a tener entre 40 y 50 PSI. La pérdida de presión, fíjense, aquí nos da un dato que no habíamos manejado hasta el momento. Nos dice que la pérdida de presión es de 2 PSI, pero solamente a 3,000 galones por minuto. Y de ahí vamos a tener lo que es la presión, la presión por abajo, que en este caso es de 25 PSI, y nos piden determinar la relación entre el CB máximo y CB mínimo. Ok, entonces, si se dan cuenta aquí, como en algunos problemas previos que habíamos estado resolviendo, nos van a dar los datos o nos están dando datos para condiciones normales y condiciones mínimas o condiciones máximas y mínimas. Y el único dato que es un poco diferente es el de la pérdida de presión a 2 PSI respecto a 3,000 galones por minuto. Otro punto que nos están dando que hay que considerar que la presión corriente abajo es de 25 PSI. Al momento que nos están dando esa presión corriente abajo de 25 PSI, ahí nos están indicando que en este caso mi válvula va a estar regulando siempre para presión. ¿Qué quiere decir que esté regulando para presión? Que solamente voy a tener, independientemente de la presión que yo tenga a la entrada de la válvula, siempre y cuando sea mayor a 25 PSI, después de la válvula yo voy a mantener constante esas 25 PSI. Entonces, si mi presión en la tubería va a estar entre 40 y 50, mi presión corriente abajo de la válvula va a estar siempre a 25 PSI. Entonces, vamos a rápidamente a ver este problema para que me den cuál es el CB máximo, cuál es el CB mínimo. Y si tienen alguna duda ahorita en cómo utilizar la pérdida de presión, la comentamos. Adelante, jóvenes. Si tienen dudas o preguntas, aquí los escucho o los leo si ponen la duda o la pregunta en el chat.
que ¿Qué delta P ocupó Brandon para su CB? Ok, en este caso, Brandon, es la pérdida de presión. Y esto no quiere decir que esa pérdida de presión es mi delta P. La delta P que usted va a tener, Brandon, ¿con qué y con qué presiones las debe de ubicar para 3,000 galones por minuto? A 3,000 galones por minuto, ¿qué presión de tubería le corresponde? Ajá, 50. Sí. Entonces, si yo tengo las 25 PSI a la salida, ¿qué caída voy a tener? Ahora sí, ¿qué diferencia de presión voy a tener? Con 50 y con 25. 25. Sí, pero fíjese que es lo que me dice, la pérdida de presión es de 2 PSI a 3,000 galones por minuto. ¿Cuál es la diferencia entre la entrada y la salida para 3,000 galones por minuto? Profe, a mí el CB máximo me salió de 600, utilizando la delta de 25. Ok, ocupó la de 25, sí, pero aquí hay que considerar ahora algo. A estos 25, ¿qué le debemos de restar? Los dos de la caída de presión. Los dos de la caída de presión. Entonces, Okay. ya no va a ser ya no va a ser 1 entre 25, sino va a ser 1 entre 23, raíz cuadrada. Queda 625.54. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer CB, que sería el CB máximo, y el CB mínimo. El CB mínimo ya no va a estar afectado por esa caída de presión de 2 PSI, porque esos 2 PSI, así como nos lo dice el problema, solamente va a aplicar para cuando yo tenga los 3,000 galones por minuto. Ese a mí me da 64.54. Ok, alrededor de 64. Ok, a ver, vamos a ver los datos que tienen, jóvenes. Ok, entonces aquí vamos a ver los datos que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora sí, para cómo estamos planteando el problema. Ahora sí, para 3,000 galones por minuto, ¿qué presión vamos a tener a la entrada? ¿40 o 50? 40. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la curva de la... ¿Sí? Tenemos la curva de la bomba. Aquí yo tengo el flujo máximo y mi delta P es más pequeña. Conforme conforme la válvula le íbamos cerrando, ¿qué le pasaba al flujo?
el flujo se va reduciendo y la presión se va incrementando. ¿Sí? Entonces, ubiquen esta parte aquí en cuanto a los datos que tenemos, porque si se acuerdan, de acuerdo a la gráfica que teníamos, cuando yo tengo más flujo, o cuando yo voy a tener un flujo alto en mi tubería, ¿por qué voy a tener un flujo alto en la tubería? Porque la válvula está completamente abierta. ¿Sí? Entonces, al momento de estar completamente abierta la válvula, ¿qué es lo que vamos a tener? Una presión baja a la entrada de la válvula. Conforme nosotros vamos teniendo menos flujo, ¿qué le voy a hacer a mi válvula? La voy a ir cerrando. Entonces, el flujo va a reducirse y la presión que yo tenga a la entrada, en este caso, va a ser se va a ir incrementando, que es como lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ahora sí, acuérdense cómo van a tener que asociar sus datos. Si yo tengo valores de presiones máximas y mínimas, cuestiones de flujos máximos y mínimos, cuando yo tenga el máximo flujo, mi presión va a ser pequeña, la de entrada. Cuando yo tengo un flujo pequeño, la presión va a ser más alta a la entrada. Cuando yo tenga un flujo grande a la entrada, ¿sí? Mi presión va a ser mínima. Cuando yo tengo un flujo pequeño, voy a tener una delta P más grande. Entonces, por ahí, Brandon, el detalle que había tenido usted es la parte de manejar estos 50,25 para 3,000 galones por minuto. ¿Sí? Debemos de ubicar con esos 3,000 galones por minuto una presión en la tubería de 40 PSI y ya en la parte del corriente abajo siguen siendo mis 25 y voy a tener de delta P 15 PSI con 40 y 25, 25 con 50 y 25 de delta P, pero a las 15 PSI que corresponden a mis 3,000 galones por minuto, le debo de las 2 PSI que me dicen que voy a tener de pérdida de presión a 3,000 galones por minuto. Ahí ahora sí, para que vean parte de las pérdidas de presión, en el libro el de fluidos que les enviaron, ahí tienen en una parte que busquen el tema que se llama curva del sistema. En esa curva del sistema van ustedes a ver cómo al momento de que mi flujo se incrementa, mi pérdida de presión en el sistema es más grande. Conforme el flujo se reduce, esa pérdida de presión se va reduciendo. Les va a salir una parábola. Ok, entonces, verificando los datos, ¿cuánto nos dio el CB máximo, jóvenes? 832.050. Ok, ¿sí coincidió con los datos que tenemos aquí en la diapositiva? Sí. Sí. Ok, ¿y el CB mínimo? Igual 50. 50. Entonces ya andaríamos buscando una válvula que tenga una relación de CB máximo a CB mínimo de 16.64 para que podamos estar regulando tanto a condiciones de flujo máximo como a condiciones de flujo mínimo. Entonces, ojo, siempre que nos den pérdidas de presión, por lo general esas pérdidas de presión siempre van a ser a flujo máximo. Ok, jóvenes, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? No, profe. Ok, bueno, entonces, ¿alguna duda o pregunta aquí? Miren, vamos a ver lo que son las ecuaciones que nos marca la norma, la 7501. Sí es algo un poquito pesada esa parte, pero bueno, pues vamos a ver nada más las ecuaciones y ya después les voy a dejar una actividad para que la vayan subiendo ahí en Classroom. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la 7501. Esta norma es la que ustedes tienen ¿sí ven la pantalla, perdón? Sí.
Ok, Eso se ve. entonces esta norma es la que ustedes pueden encontrar en la red. Cuando las normas tengan este término de draft, quiere decir que son las normas que están recopilando todo lo que son los comentarios a nivel internacional. Por ejemplo, si nos vamos a las normas ISO, cuando se va a editar o se va a modificar una norma ISO, cada país tiene tiene un comité para normas ISO en las diferentes áreas que se manejan. Y por ejemplo, en el caso de nuestro país, hay algunos comités que no se tienen, que no hay expertos en esas normas. Entonces, una vez que se van a dar algún cambio en la norma, ahora sí que el proyecto de norma se le envía a todos los países y se les da un determinado un determinado tiempo para que ellos hagan las modificaciones o hagan las sugerencias a la propuesta que se está enviando. Entonces, en esas normas luego le ponen este término que es draft. Esta es la que ustedes pueden encontrar en la red y esta que encuentran en la red respecto a la que se tienen ya la versión final, que esa sí no la podemos ver porque está en la página de la ISA. Ahora sí, la diferencia en cuanto a las ecuaciones y lo sustancial no es grande, solamente algunas cuestiones de redacción. Entonces, vamos a trabajar ahorita con esta norma. Si se dan cuenta, habíamos dicho que esta norma tanto es la ISA 7501 como la IEC 60504, que esta me va a presentar todo lo que son las ecuaciones para el cálculo de válvulas de control. Aquí ahorita algunas de las ecuaciones que vamos a estar viendo aquí son ecuaciones que ya les mostraron el viernes en el webinar del cálculo de válvulas, que todo lo que ellos presentaron va en base a la ISA 7501. Entonces ya lo que manejan estas normas, miren, en general, si vemos lo que vamos a encontrar en esta norma va a ser el alcance, normas de referencia, definiciones, pero estas definiciones nos van a enlazar otra vez a las referencias, o parte de instalación, la simbología o nomenclatura que se van a utilizar, las ecuaciones para fluidos incompresibles, estos los van a manejar como flujo turbulento y flujo no turbulento. El flujo no turbulento va a ser un flujo laminar y transición, y las ecuaciones para lo que son fluidos compresibles, igual lo tenemos como flujo turbulento y no turbulento. Prácticamente lo que es la norma ISA, ellos solamente dividen a los fluidos en dos áreas, incompresibles, líquidos, compresibles, gases y vapor. Pero vamos a ver que hay alguna pequeña diferencia en cuanto a las ecuaciones y eso lo vamos a ver más adelante. Ya después me dice cómo voy a determinar algunos factores de corrección. Si ustedes recuerdan, en la presentación del viernes de este webinar, había algunos factores como estos que andan por aquí. Tenemos el factor de por geometría de tubería, el factor por de Reynolds, por recuperación de presión en líquidos, la cuestión de lo que es la relación de presión para líquidos, crítica para líquidos, factor de expansión, la relación, el factor por relación de presión diferencial, el factor por calor específico y el factor de compresibilidad. Y ya después vienen unos anexos informativos que esos son parte de la norma. El anexo informativo, jóvenes, ustedes lo pudieran o no lo pudieran cumplir, porque meramente así como lo dice es informativo, salvo que aquí dijera que es obligatorio, entonces sí lo debemos de cumplir. De aquí, una característica que tiene esta norma respecto a, es una de las pocas que maneja este último anexo, que son ejemplos de cálculo. Por lo regular, las normas les van a dar lo que son la metodología, las ecuaciones, cómo es que ustedes deben de hacer algún cálculo, pero nunca les van a mostrar un ejemplo. Esta es de las pocas normas que sí nos muestra 4 ejemplos en cómo se dimensionan las válvulas utilizando todos los factores de corrección. ¿Sí? Aquí en este caso el anexo C, que son con físicas, este es el equivalente más o menos como el del Handbook de válvulas de control de Emerson.
en donde les dije que en los apéndices que vienen, en los anexos que vienen al final, hay uno en donde nos habla de las constantes físico-químicas de la sustancia. Aquí también maneja esas constantes físicas de los fluidos que normalmente se van a calcular. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que nos va a decir dentro del alcance? Que esta norma nos va a dar las ecuaciones para determinar el coeficiente de flujo de válvulas de control cuando son compresas e incompresibles. Solamente esta norma va a aplicar para fluidos newtonianos, no va a aplicar cuando ustedes tengan fluidos no newtonianos, que serían en ese caso de los no newtonianos, por ejemplo, así tipo champú, gel, pasta de dientes, fluidos que no cumplen ahora sí la ley de Newton para los fluidos. Mezclas de fluidos tampoco aplica, lechadas tampoco, líquidos que llevan sólidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a definir la norma lo que son los fluidos compresibles o incompresibles con esta relación que es delta P entre presión 1? Si se acuerdan, esta parte de delta P entre presión 1 ya lo habíamos visto para los que nos vimos el semestre pasado cuando calculábamos el flujo para gases empleando Venturis, placas de orificio y toberas. Este término también lo vamos a ocupar de este lado. Ya dentro de otro punto que nos maneja la norma es la exactitud que vamos a tener del coeficiente de flujo aplicando esta norma. Va a ser el de más menos 5% cuando se cumple esta condición. ¿Qué vamos a ver también ahorita en esta norma? Cómo determinar estos factores de N18 que van desde el N1 hasta el N18, N19 más o menos. Normas de referencia, vean por ejemplo, normas de referencia. Hay normas de la misma ISA que son la serie 75 que todas corresponden a válvulas de control. La 02 que es el procedimiento de prueba. ¿Se acuerdan de esta 7502? Vimos el diagrama, vimos cómo hacer una instalación para determinar el CB de válvulas y de esta misma norma, la 7502, sacamos información para el dimensionamiento de las tomas de presión. Y después tenemos la ISA 7501, que es la parte de definiciones de válvulas de control. Si se acuerdan, cuando empezamos con todo lo que era válvulas de control o elementos finales de control, algunas definiciones las pusimos también en base a esta norma que es la 7505. Y la otra son las normas de la IEC, toda la serie 60534 en sus diferentes apartados son normas que tienen que ver también con definiciones y procedimientos de prueba para determinar el coeficiente de flujo de esas válvulas de control. Para definiciones, ¿qué nos dice? Ahora, si quieres conocer alguna definición al respecto, nos manda a la 75.1 o a la 60.534-2-1, que es toda la parte de definiciones. Si se acuerdan, esta parte de aquí de ese diagrama ya lo habíamos comentado. Y ahora nos vamos en la parte de lo que es la simbología o la nomenclatura, que también le llaman. Aquí en la nomenclatura va a haber todos los términos que vamos a encontrar a lo largo de la norma, cuál es su símbolo, cuál es su descripción y en qué unidades las tiene. Por ejemplo, miren, ya retomando esta parte de lo que es la nomenclatura, cuando ya ustedes anden en noveno semestre haciendo su trabajo, terminando su proyecto de titulación, algunos asesores, incluso algunos sinodales, que si ustedes no ponen la nomenclatura de sus ecuaciones, se las van a pedir. Entonces, una forma de poner las ecuaciones a ese momento en su proyecto de titulación, vean cómo arrancamos con con todo lo que es la nomenclatura en orden alfabético. ¿Qué ponen primero? Letras minúsculas, luego las mayúsculas. Aquí, como no hubo de la A a la B, no están esas letras. No hay C minúscula, no la ponen solamente C mayúscula y después empiezan a poner la C con los subíndices y los van ordenando de forma, ahora sí, en función de los números que tengan. Primero van los números, vean,
y luego le ponen la parte de lo que son las letras. Entonces aquí llevamos todo lo que tiene que ver con los diámetros. Los factores van ordenados de forma alfabética en función del subíndice. Después tenemos lo que es la gravedad específica, masa molecular o masa molar, ¿sí? El número de la constante es N1, N2, Nn. Las presiones, la presión crítica, la presión reducida, van a encontrar también temperatura crítica y temperatura reducida. Miren, va a ser muy común en el próximo semestre cuando vean cromatografía de gases que ustedes ocupen la parte de lo que es las condiciones críticas y condiciones reducidas. Eso generalmente lo van a ver cuando estén trabajando con mezclas de gases, que es lo que hace también un cromatógrafo. Entonces yo puedo tener un cromatógrafo que solamente me dé composición de un gas y que no me dé propiedades, porque eso me va a salir más caro. Ya las propiedades ustedes las van a calcular. O puedo tener un cromatógrafo que me dé prácticamente todo, pero su costo sí va a ser muy elevado. Tenemos por aquí el número de Reynolds también. Vean, llegamos hasta la letra Z. En el caso de la letra Z es el factor de compresibilidad. ¿Se acuerdan? El semestre pasado veíamos el factor de expansión térmica, que es la Y que tenemos aquí también. Y ya luego vienen todas las letras del alfabeto griego. Nos dan el significado y nos dan en qué unidades vamos a tener. Casi por lo regular en la parte de todo lo que son los factores, todos los factores son adimensionales, así como como algunos coeficientes que vamos a encontrar van a ser mencionales. ¿Sí? Ya después ahora vienen, si se acuerdan del apartado 6, las ecuaciones para lo que son fluidos incompresibles. En el punto 6.1 lo que es flujo turbulento. Vean, aquí tengo mi ecuación en donde me dice que mi coeficiente de flujo es Q entre N1. Ahorita vamos a ver N1 cómo lo determinamos. Por la raíz cuadrada de ρ1 entre ρ0. ρ1 entre ρ0 que nos está indicando la gravedad específica entre la delta P. Entonces, este es cuando tengo accesorios, que el diámetro de la tubería es igual al diámetro de la válvula, ¿sí? Esta otra parte de aquí, la otra ecuación que vamos a tener como ecuación 2 es cuando yo tengo accesorios, que quiere decir que el diámetro de la tubería no coincide con el diámetro de la válvula. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya aparece un FP, que es un factor de corrección por geometría de tubería. Pero ya la parte de calcular el CB, todo lo que hemos visto aplica tal cual. Después tenemos la parte, y cuando, ahora sí, las otras ecuaciones para las otras condiciones de este flujo, que tiene que ver cuando, en este caso, para la parte de líquidos, yo voy a tener ahora sí un líquido que tienda a la parte de tener alguna cuestión de cavitación o esté muy próximo de la cavitación del líquido. Por eso en este caso lo que son las ecuaciones 3 y 4 aparece el término de presión de vapor, PV. ¿Sí? Aquí vamos a tener igual otro factor FL, que ya más adelante vamos a ver cómo se determinan los factores, y vamos a tener que si se aplica esta condición, voy a tener que usar ecuación. Entonces, si se dan cuenta de la ecuación 1 a la ecuación número 4, prácticamente la ecuación para determinar el coeficiente de flujo es la ecuación que nosotros vimos para líquidos. Lo único que están haciendo esa ecuación le están afectando por ciertos factores para ciertas condiciones que van a tener ustedes al momento de dimensionar una válvula de control. Sí, ya también tienen ahora las ecuaciones que son para el caso cuando el flujo sea no turbulento. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo esté entre laminar y transición. ¿Sí? Entonces aquí es en donde va a aparecer un FR. Ese FR es un factor de corrección por el número de Reynolds. Y ya después vienen las ecuaciones para el caso del fluido compresible. Entonces, vean cómo en este caso nuestra ecuación es muy similar a la que hemos manejado. Nada más recuerden ahorita que vamos a andar buscando cómo determinar N1. Después viene la parte para el caso de gases o de fluidos compresibles, que en este caso puede ser líquido vapor. En el caso de líquido vapor, fíjense, vamos a manejar generalmente estas 4 ecuaciones. Vean,
De estas 4 ecuaciones, 2 manejan lo que es el flujo másico, 2 manejan lo que es el flujo volumétrico. ¿Qué vamos a tener en algún caso? Voy a tener masa molar, pero si no llego a ocupar masa molar, voy a ocupar la gravedad específica, voy a ocupar el factor de compresibilidad y voy a ocupar esta X, que es la relación de delta P entre presión en 1. Vamos a utilizar el factor de expansión térmica, que es la parte Y, y nuestras constantes iban a ser N6, N8, N9 y N7. Pregunta, jóvenes, de estas 4 ecuaciones, ¿cuáles son gases y cuáles son para vapor? Los escucho. ¿Cuáles serían las ecuaciones para gas y cuáles para vapor? Las que serían para gases serían las que tienen la Q, ¿no? La ecuación 8A y 8B. Y para vapor serían las de la W, ¿no? Ajá. Y acuérdense, cuando vamos a ocupar flujo másico, cuando utilizamos flujo másico, eso nos está llevando a que esa ecuación que yo tenga del CB va a aplicar para el fluido de trabajo que sea vapor, y ese vapor puede ser ya sea vapor saturado o vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces, todo lo que son mis ecuaciones 6 y 7 son para el caso de vapor. Las ecuaciones 8A y 8B es para el caso de líquidos. Entonces, acuérdense aquí, todo lo que son N6 y N8 es para vapor, N9 y N7 es para el caso de gases. Y ya, por ejemplo, aquí nos manda al apartado 8.5 para ver cómo determinar a Y, y nos manda al anexo C para determinar las masas molares. Entonces, aquí esta parte del flujo, de este tipo de flujo, estaríamos hablando aquí que cuando estamos lejos de las condiciones de flujo crítico, en el caso de gases, cuando tenemos el diámetro de la tubería igual al diámetro de la válvula, es cuando no tenemos igual condiciones de flujo crítico, pero vamos a tener accesorios acoplados a la válvula. ¿Qué quiere decir esto? Que el diámetro de la válvula va a corresponder al diámetro de la tubería en la cual lo vamos a instalar. Por eso van a aparecer este factor FP, que es mi factor por geometría de tubería. El otro caso es cuando yo ya vaya a tener las condiciones críticas, ¿sí? Cuando no tengo accesorios acoplados a la válvula. Si se dan cuenta, tengo igual las 4 ecuaciones que vimos al inicio, ¿sí? Para el caso de líquidos y gases, perdón, para el caso de gases y vapor, pero ahora ya afectadas por sus factores pertinentes. Y el otro cuando tengo acoplado accesorios. Prácticamente esas son mis ecuaciones cuando son para flujos pequeños o para flujos no turbulentos, en hacer para regímenes laminar y transición. Aquí ya va a aparecer mi factor del número de Reynolds y esta va a ser la ecuación que vamos a tener. Si se dan cuenta, vámonos a las ecuaciones primeras que vimos, las 6, 7 y 8. Aquí aparece desde N6 hasta N9. En las otras ecuaciones estamos ocupando N6, N8, N9 y N7, pero ya cuando tenemos las otras condiciones, vean, seguimos ocupando los mismos factores, pero ya cuando utilizamos el flujo que sea no turbulento, vamos a utilizar N27 y N22. Ahorita nos vamos a quedar hasta determinar las constantes para N9, N27, N22 se van a obtener de la misma forma como lo vamos a ver un poco más adelante. Este va a ser mi factor de corrección por geometría para el caso de las válvulas. Ahora sí, esta es la sumatoria de todas las pérdidas que voy a tener. Este es un coeficiente de flujo que vamos a tener ya previamente calculado. Aquí yo voy a utilizar N2. ¿Qué va a ser todas las pérdidas? Toda la suma de pérdidas va a considerar, ahora sí, esta suma de pérdida que le llama 1, 2, B1 y B2.
¿Cómo voy a calcular pérdidas 1 y 2? Si se dan cuenta, esta es mi ecuación para calcular mi pérdida subíndice 1, mi pérdida subíndice 2, es la reducción a la entrada, esta es por la reducción a la salida, y esta es ya cuando yo voy a calcular la 1 y la 2, prácticamente es sumar estas dos ecuaciones y el término que tenemos aquí. Y en el otro caso va a ser este coeficiente que solamente va a estar en relación al diámetro de la válvula, diámetro de la tubería. Aquí va a ser cómo voy a determinar C1, va a ser 1.3 veces el coeficiente de ustedes ya determinaron. Entonces, previamente necesitaron haber calculado el coeficiente de flujo para ya después conocer a C1. Por acá viene mi factor del número de Reynolds, ahí yo voy a ocupar N4, voy a ocupar N2, va a estar mi viscosidad, va a estar 1.3 veces el coeficiente de flujo que ya calcularon, ¿sí? Y ya prácticamente es determinar todos estos, ahora sí, estos términos que tenemos en la ecuación para que obtengan ustedes ese factor por el número de Reynolds. Por acá ya viene otro que es un factor por recuperación de presión, que sería la ecuación número 30. ¿Sí? Igual aparecen las pérdidas, pero solamente las pérdidas en 1. ¿Sí? Este es el otro, este es un factor por recuperación de presión crítica del líquido. Al momento de estar hablando que este es de líquido, esta ecuación solamente la voy a ocupar para esa fluidos incompresibles, en específico líquidos. Y si se dan cuenta, aquí aparece PV, que esa PV es mi presión de vapor, lo que me vaya a que se me dé la condición o se me dé el problema de cavitación o no lo tenga. Después tengo el factor de expansión térmica. Ese factor de expansión térmica muy sencillo comparado contra los que calculábamos el semestre pasado, pero necesito el factor, este factor por calores específicos, que también hay que ver ahora cómo determino ese factor. ¿Sí? Esta XTP que me la va a pedir también, si se dan cuenta, hay que determinar este factor. Aquí viene un factor por calor específico. Este solamente aplica para gases y si se dan cuenta va a ser a la relación de calores específicos de gas entre 1.4. Y si se acuerdan, 1.4 es la relación de calores específicos para el aire, que es el que ocupábamos el semestre pasado de 1.4. ¿Cómo voy a determinar mi factor de compresibilidad? Este lo van a hacer por un método gráfico y en ese método gráfico ustedes van a tener que entrar con la presión reducida, temperatura reducida. ¿Cómo van a determinar, por ejemplo, la presión reducida? Va a ser la presión en la línea o la presión de entrada a la válvula entre la presión crítica. Y esta presión crítica es una constante ya de cada fluido. La temperatura reducida también va a ser la temperatura en la línea entre TC, la temperatura crítica. Y aquí en esta tabla es en donde vienen todas las constantes. Si se acuerdan, N1 era para la ecuación cuando utilizábamos el flujo como fluido de trabajo, un líquido. Entonces aquí tenemos KB y aquí yo tengo CB. Entonces, si yo quiero calcular CB, N1 va a valer 1 siempre mis unidades para flujo volumétrico sean galones por minuto y PCIA. Si se dan cuenta, esto es lo que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, esta ecuación que la tomamos nosotros desde la definición del CB, esa N1 va a ser despreciable, que quiere decir que va a tener el valor de la unidad. Ya si ustedes quieren calcular lo que es su CB, pero van a manejar metros cúbicos por hora como flujo y van a calcular como presiones kilopascales o bar, ahora E1 va a valer 8.65 por 10 a la menos 2 o va a valer 8.65 por 10 a la menos 1, dependiendo de las unidades de presión que manejen. Entonces, si se acuerdan, por ahí aparecía un 0.865 al momento de hacer algunos cálculos que estábamos nosotros, que vimos nosotros cómo llevar de KB a CB. Entonces, estos
valores de N1 solamente van a aplicar para cuando yo quiera calcular CB. Estos factores de N1 que tenemos aquí en la segunda columna solamente van a ser válidos cuando yo quiera KB. Entonces, KB, si se acuerdan, KB lo íbamos a ocupar metros cúbicos por hora y bars. Entonces, si yo tengo estas unidades, N1 vale 1 para KB. Pero si en vez de bar yo tengo kilopascales, N1 va a valer 1 por 10 a la menos 1. Entonces, es como ustedes van a estar determinando estas constantes aquí. Si se dan cuenta, esas constantes van a depender mucho de las unidades que ustedes estén manejando. ¿Y qué unidades vamos a manejar? Sistema inglés o sistema métrico e internacional. Después habíamos comentado que nos íbamos a ubicar con N6, N7, N8 y N9. Ubiquémonos, por ejemplo, N6 y N8, que son las que marcaban W. Entonces, el flujo que yo voy a medir aquí van a ser flujos másicos, kilogramos por hora y libras por hora, libras masa. ¿Qué voy a manejar como presiones? Kilopascales, bar y PSI-A. ¿Sí? Estas presiones van a ser absolutas o simplemente van a ser PSI para la delta P, bar para la delta P y kilopascales para la delta P. Después de ahí, ¿qué voy a tener? La temperatura, la voy a estar manejando en Kelvin y en Rankine. Kelvin y Rankine. Y del otro lado, ya no, para N6 ya no voy a ocupar temperatura, sino simplemente lo que vamos a ocupar va a ser la densidad del vapor. ¿De dónde va a salir esa densidad del vapor? La inversa del volumen específico. Ocupar kilogramos metro cúbico o libras masa. Entonces, N6, si yo voy a ocupar la ecuación, creo que era la ecuación 6, si no mal recuerdo, y yo quiero calcular el CB utilizando las unidades en el sistema inglés, libras por hora, PSI-A y libras masa a pie cúbico, constante va a ser 6.33 por 10 a la 1. Si yo quiero calcular el CB, pero tengo unidades en el sistema métrico que son las kilogramos hora, kilopascales y bar, entonces mi coeficiente N6 cuando utilice kilogramos por hora y kilopascales vale 2.73. Si ahora en vez de kilopascales ocupo bar, va a valer 2.73 por 10 a la 1. Entonces aquí es en donde ya vamos a tener estas unidades de acuerdo a qué, al tipo de unidades que estemos manejando. En esta segunda columna, si se acuerdan, esta es para determinar KB y KB solamente la voy a tener con unidades en el sistema internacional o sistema métrico. Si utilizo kilopascales y las otras unidades, N6 vale 3.16 y si utilizo bar, 3.16 por 10 a la 1. Y en el otro caso tenemos igual estos valores de N8 para el caso de que tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Acuérdense, esta tercera fila, este es el valor que va a tomar N8 cuando ustedes quieran calcular CB y la segunda columna, tercera columna, la segunda columna va a ser cuando ustedes quieran calcular KB. Entonces, prácticamente aquí ya tenemos cómo vamos a determinar a N6 y N8, que es el caso de vapor. N7 y N9 habíamos comentado que era para el caso de gases. Entonces, vean, N7 y N9 tenemos diferentes valores, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los valores diferentes para estas constantes? Tengo N7 con 15.6 grados Celsius, tengo N9 con 15.6 grados Celsius, pero también tengo N9 para una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Por qué lo manejan así? Hay ecuaciones, o mejor dicho, hay normas que utilizan una temperatura de 60 grados Fahrenheit como referencia y una atmósfera, y hay otras normas que en vez de utilizar 60 grados Fahrenheit utilizan 32 grados Fahrenheit, que sería el equivalente a los 0 Celsius. Entonces, ya dependiendo de la normatividad que ustedes estén ocupando, es que van a definir entre utilizar 15.6, utilizar 0 grados Celsius o utilizar este valor de
15 grados Celsius. Entonces, ahora, vean en este caso, igual tenemos, ¿cómo vamos a diferenciar que N7 y estas dos de N9 son para gases? Aquí tenemos que el flujo, en vez de manejar un flujo másico, vamos a estar utilizando un flujo. Ojo aquí, jóvenes. Para N7, N9 y el otro N9 con las diferentes temperaturas, aquí nos dicen que son pies cúbicos por hora normalizados. En metros cúbicos no lo dicen, pero estos metros cúbicos por hora son metros cúbicos por hora normalizados para el caso de los gases. Entonces aquí yo debo de tener esos metros cúbicos por hora normalizados. Entonces ya aquí, si yo estoy utilizando este valor de 15.6, esa constante de N7 vale 1.36 por 10 a la 3 y estoy utilizando pies cúbicos por hora, PSI, grado Rankine. Si estoy utilizando Kelvin, kilopascales, bars, metros cúbicos por hora, va a valer 4.17 para kilopascales o 4.17 por 10 a la 2 para el caso de bars. Y estos coeficientes que yo tengo aquí, solamente estos dos, son válidos para cuando ustedes quieran calcular el KB con las unidades en el sistema internacional. Igual si nos vamos con N9, para el caso de las dos temperaturas, estos dos solamente son válidos para KB, siempre y cuando estemos trabajando en las unidades del sistema internacional. Estos dos son para CB, sistema internacional, dos para CB en el sistema internacional, y este tercero es para el caso de determinar CB con unidades en el sistema inglés, y prácticamente solamente vamos a ocupar para el caso de CBs N1, N6, N7, N8 y N9. Y ya en el caso de todos los demás factores, si se acuerdan, es en donde aparecían las N18, las N22, N27, N32. Entonces, de esta tabla, que es nuestra tabla número 1, es en donde vamos a determinar las constantes numéricas de las ecuaciones para determinar el CB de la válvula. Esta otra tabla es para ya determinar los otros factores que nos piden, que esos va a determinar mucho del tipo de válvula que vamos a ocupar. Aquí está válvula de globo, válvula rotatoria, ¿sí? Válvula rotatoria, aquí estaríamos hablando que esta es la válvula esférica, aquí una válvula de mariposa, ¿sí? Y ya después cómo determinar algunos coeficientes por el método gráfico, también lo tiene la norma. Pero nos interesa ahorita llegar a la parte en donde están este punto de norma, este es el anexo B, que son los diagramas de flujo para dimensionar válvulas de control. Y parte fluidos incompresibles, todo lo que son líquidos. Entonces, si se dan cuenta, aquí en toda esta parte, nos va a ir llevando de la mano en cómo determinar toda la parte de lo que son mis coeficientes de flujo. Entonces, necesito seleccionar, ya llegando a este condicionante, si la delta P ahora sí cumple con esta condición. Si es sí, voy a ocupar la ecuación 1. Si es no, voy a ocupar la ecuación 3. Si se acuerdan, la ecuación 1, la 2, la 3 y la 4 era para líquidos. Y una vez que yo calcule el coeficiente de flujo, me voy a ir a calcular aquí el número de Reynolds. Voy a utilizar la ecuación número 28. Voy a utilizar C como C1 y voy a utilizar FD de tabla número 2. Ya después de aquí voy a ver si se cumple este Reynolds. Si es no, me voy hacia esa parte. Si es sí, voy a ver si el tamaño de la tubería es igual al diámetro de la válvula. Si es no, me voy a calcular todos los factores que tengo aquí de tubería y de recuperación de presión por tubería. Si es igual, me voy a utilizar el valor que ya calculé de C. Hasta ahí terminó ahora sí mi cálculo. En el caso de que fueran diferentes estos diámetros, tengo toda esta parte de aquí, que es en donde voy a calcular los factores de recuperación. Y una vez que yo ya se cumple esta condición, ya voy a tener que utilizar este valor, ¿sí?
en donde me decía aquí que continúo, me vengo a esta parte, voy a ver la cuestión de flujo turbulento hasta llegar a T1 como el coeficiente de flujo. Entonces, si se dan cuenta, todo este diagrama de flujo que tenemos aquí no es más que poner todas las ecuaciones que vimos en las cuartillas anteriores de la norma, ya de forma estructurada, por ejemplo, ya para que ustedes lleguen, partan de este diagrama de flujo y puedan determinar ahora sí que en el lenguaje de programación que ustedes quieran para poner todo lo que es el cálculo del CB de la válvula. Y el otro diagrama de flujo que nos presentan aquí es para fluidos compresibles, que estaríamos hablando para gases y para vapor. Que esto es ya lo que tenemos aquí en esta parte. Entonces, todo esto ya ahora va a ser para calcularlo en el caso de gases y vapor. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Ya este valor de X, los términos ya representativos de lo que es los términos representativos para lo que es el cálculo de CB de gases y de vapor. Prácticamente aquí hasta llegar a lo que es mi coeficiente de flujo que voy a utilizar. Este es el punto de constantes físicas. Por ejemplo, para el caso de aire, nosotros ya habíamos visto que la M vale 28.97 y la relación de calores específicos GAM 1.4. Por aquí tienen para el amoníaco, argón, bencenos, varios hidrocarburos derivados del petróleo, ¿no? Tenemos por aquí también la parte del dióxido y monóxido de carbono. Tienen, por ejemplo, refrigerantes, los que son los freón, pero ya hoy en día ya va a ser difícil que encuentren ya trabajando el freón 11, el 12. El que todavía es más común encontrar es el R22. Estos los encuentran como R11, R12, R13 y R22, que son los refrigerantes. Encontrar más comúnmente refrigerantes ecológicos, ¿sí? Y por ejemplo, aquí ya viene en el caso de vapor saturado y vapor sobrecalentado. Por ejemplo, en este caso, la masa molar va a ser la misma porque es agua, lo único que cambió fue la fase. Entonces aquí tenemos 18.016 para el agua. Esta es mi relación de calores específicos y esto que yo tengo acá, esta es la presión, crítica, la temperatura crítica. Entonces, para vapor saturado y vapor sobrecalentado prácticamente son los mismos valores. No puedo tener presiones críticas mayores a. En el caso de la presión la van a estar dando en kilopascales absolutos y la temperatura la vamos a tener en Kelvin. Y ya después viene este otro anexo que les había comentado, el que tiene que ver con los ejemplos de cálculo. Ahora sí, esto ya nada más les pediría que de forma, ya de forma particular, cada uno de ustedes vaya siguiendo estos ejemplos de cálculo. Por ejemplo, dice los datos del proceso, ¿con qué voy a trabajar? Con agua. ¿Con qué temperatura? 363 Kelvin. ¿Qué densidad tiene? ¿Qué presión de vapor tenemos? ¿Cuál es la temperatura crítica? ¿Cuál es su viscosidad cinemática? ¿Cuál es la presión de entrada y de salida absolutas? ¿Cuál es el flujo que vamos a manejar? Aquí me dice que el diámetro de la tubería, el diámetro 1, que tengo la presión de entrada y la presión de salida es de 150 milímetros, aproximadamente 6 pulgadas. El tipo de válvula que yo requiero es una válvula de globo en donde el operador sea parabólico, la dirección del flujo sea cuando yo tenga flujo esté abierto, el diámetro de la válvula va a ser de 150 milímetros, F ya lo calcularon de la tabla número 2 que es de 0.9, y el otro FD que necesito también de la tabla 2 lo van a calcular, ya lo tienen 0.46. Ya con todos estos datos, ellos van a empezar a calcular cada uno de los factores que se requieren por aquí, hasta llegar a aplicar su ecuación número 1, en donde ellos van a tener un coeficiente de flujo de 165. Entonces, ya me está dando el CB para esa válvula, ¿sí? Y el otro punto que va a ser determinar, ya no sé, sino también determinar este C1. Entonces ya finalmente cuando aplican todo lo que me pide la norma,
determinan que este 1 va a ser igual al C2, va a ser igual a mi KB de 165 metros cúbicos por hora. Si yo lo quisiera en las unidades de galones minuto, pues ya necesitarían ustedes calcular ese coeficiente de flujo con las unidades en el sistema inglés. El otro caso también, cuando ahora tenemos anexados lo que son accesorios a la válvula, ¿sí? Líquido también, nos dan las condiciones de flujo, nos da el tipo de válvula que ellos ya seleccionaron y sus tipos de factores FL y FD, empiezan a calcular todo lo demás, llegan a determinar el coeficiente de flujo que es de 238, pero vean aquí algo que tiene de aquí todavía vamos de 1, de 2 y D minúscula del mismo diámetro, 4 pulgadas. Y ya finalmente van a determinar si ese C1, que va a ser igual a su C o a su KB, va a corresponder al valor que ya determinaron aquí, 238, listo, con ese se quedan ya. Ahora, en el otro caso es para vapor, en este caso el gas que van a manejar es dióxido de carbono, van a tener algunos accesorios que hay que incluir dentro de la tubería y de la válvula. Nos dan todas las propiedades de proceso, las propiedades físicas también. Y aquí vean, por ejemplo, la válvula, una válvula rotatoria, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? El diámetro de la tubería de entrada van a ser 80 milímetros, el diámetro de la tubería de salida van a ser, ¿qué? 100 milímetros, el diámetro de la válvula van a ser 50. Entonces yo voy a necesitar una reducción de 80 a 50 y luego una expansión de 50 a 100. Entonces por acá van a ver, nos vamos, ¿dónde andan? Miren, por ejemplo aquí. Aquí ya empiezan a salir que son los factores de pérdidas de presión, que era este primer término, el segundo término, que era en función de B1 y B2. Entonces aquí va quedando todos los términos que incluyen para que ustedes calculen cuando tengan cuando tengan que utilizar los coeficientes de caída de presión. Si se dan cuenta, a diferencia de los líquidos, estábamos hablando que eran alrededor de 1 o 2 cuartillas de cálculo. En el caso de los gases andan alrededor de 3 a 4 cuartillas hasta determinar lo que va a ser su coeficiente de flujo, que es de 72.1, y este es con el que van a estar trabajando. Y en el otro caso es cuando utilizan para flujos pequeños, ¿no? Igual nos vamos, en este caso utilizan como argón, si tienen su tipo de válvula, van haciendo sus cálculos, como son flujos pequeños, determinan el coeficiente por el número de Reynolds, determinan también el coeficiente de expansión térmica, determinan el coeficiente de flujo, si se dan cuenta es muy pequeño por el flujo que están manejando, empiezan a determinar todos los demás factores para corregir este valor de C1, ¿sí? Hasta que ya finalmente encuentran ese valor de C, que va a ser 1. Ahora sí que es 1.3 veces C para que ya lo tengan de este lado. Y por último, hasta acá abajo vamos a tener el valor de ese coeficiente. Entonces, prácticamente aquí, yo lo que les pediría es que vayan siguiendo estos ejemplos de cálculo, tomen la norma y vayan ubicando de dónde vienen todos esos coeficientes de flujo y que ya al final, en muchas ocasiones, cuando ya llego con un coeficiente de flujo como el que nosotros calculamos de un inicio, a veces ya nada más el fabricante verifica que ese factor, de acuerdo a lo que él me va a entregar, cumpla con todos estos cálculos que nosotros vimos y que eso ya finalmente lo hace a través de un programa ya propio de la marca, ¿no? Entonces, esto es para el caso de gases. Si se dan cuenta, les está dando dos ejemplos para gases, 2 ejemplos para líquidos, y prácticamente manejar A o B, lo vamos a manejar de la misma forma. Ok, jóvenes, ¿dudas, preguntas, comentarios?
hasta aquí. Los escucho. No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok. Miren, entonces, ahora si ustedes checan ahí en Classroom, ¿qué les voy a pedir? Ahora sí, la tabla comparativa de las normas que hemos visto, de las ecuaciones que hemos visto desde el primer método, Dwyer, Anderson, método gráfico y esta parte de las normas ISA. Entonces, quiero que hagan la comparación en cuanto a las ecuaciones, tanto de estos 3 métodos que ya vimos, el método de la norma o las ecuaciones de la norma, y eso lo van a hacer para estos 4 métodos, tanto para líquido, para gas y para vapor. Si se dan cuenta, para gas y vapor, la norma ISA solamente maneja fluidos compresibles, pero ya cuando queremos hacer la diferencia entre gases y vapor, ya es en donde ustedes van a ubicar sus normas, las que tienen W o las que tienen Q, es decir, las que van a manejar flujo másico o los que van a manejar flujo volumétrico. Sí, Ángel, esos ejemplos vienen en la misma norma. Al final son parte de los apéndices. Entonces, esa tabla comparativa que van a hacer, les voy a pedir un favor. Esa la van a subir por equipos de laboratorio. Entonces, solamente va a haber en su caso, vamos a tener 6 tablas que van a enviar, ¿sí? Ya ahí en la tabla le van a poner cuáles son los integrantes del equipo que hicieron esa tabla. Ya está abierto ahí para que suban ese archivo. Y al archivo le van a poner como nombre su grupo y guión bajo y equipo número tal. Entonces, miren, si empiezan de una vez con esa parte de la tabla comparativa, hay 15 minutos. Si gustan en esos 15 minutos, por si hay alguna duda o pregunta respecto a esa tabla comparativa de las ecuaciones, ahora sí que los escucho y les respondo, ahora sí les aclaro las dudas. Y vamos a tener de aquí a la 1:30 para que suban por equipo esa tabla comparativa. Ok, jóvenes, si van a empezar adelante, si ya ustedes dicen, si no van a estar aquí en la clase, ya se salen y empiezan a trabajar como ustedes trabajan, adelante. Si hay profe. dudas, aquí les respondo las dudas. Dígame, señor. Es que ahorita mi equipo y yo tenemos que exponer a la 1. Así que no sé si podremos enviar la tabla a esa hora. Tiene 15 minutos, mira, le da tiempo suficiente bueno. para acabar. Bueno. Dale, pues. Dale. Ok. Ok, no hay. No, Brandon, solamente va a ser una tabla comparativa. Haga de cuenta, va a poner líquido, gas y vapor y los métodos A, B, C y D. Sí, Revelo, se puede retirar, no hay ningún problema. Corra a comer. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes, de qué van a hacer con la tabla comparativa? Creo que no, profe. ¿No? Creo que lo entendimos, pero ahorita dijo que eran 6 tablas. No, una tabla comparativa. Van a enviar 6 tablas, sí, porque son una por cada equipo. Cada equipo va a hacer su tabla. Ya. ¿Sí? Sí, no, 6 tablas. Prácticamente todos los métodos que hemos visto van a quedar resumidos en una tabla. Y en el caso del método de la ISA solamente vamos a determinar lo que es el CB o KB. Acuérdense que en el caso del método de la ISA, CB tiene un factor N1, N6, N7,
N8 o N9. Sí, va a depender de la ecuación que estén manejando, ya sea para líquido, para gas o para vapor. Sí, para que eso también lo contemplen dentro de su tabla, ya cuando indiquen cuál es el coeficiente N que ustedes van a estar ocupando. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Ok, si no hay alguna duda o pregunta, aquí le dejamos el día de hoy y ya nada más espero sus tablas comparativas en el